Ahora nos encontramos en el bloque F, que corresponde a lantánidos y actínidos. Usted puede verlo, observarlo ahí. Los lantánidos comprenden el periodo 6, los actínidos el periodo 7, y en su libro usted puede notar que están distribuidos a lo largo de 14 columnas. Los lantánidos y actínidos como tal, ellos no tienen grupos. El grupo 1A, 2B, 3C, ellos no. Ellos solamente tienen periodo 6 y periodo 7 y tienen 14 columnas que representan en forma ascendente cómo se va llenando el orbital F. En la primera, el orbital F con un electrón, en la segunda con 2, en la tercera con 3 y así sucesivamente 14 columnas hasta completar el orbital F. Hay algo que es característico para todos los lantánidos y para todos los actínidos. Para los lantánidos, todos en sus últimos electrones tienen esta configuración común: 6s2, 5d1, 4f. El F es el que va cambiando, como vimos acá, F1, F2, F3, así sucesivamente hasta F14. Lo mismo para los actínidos, tienen en sus últimos electrones una configuración semejante: 7s2, 6d1, 5f, y F va cambiando con un electrón, con 2, con 3, hasta las 14 columnas. Ahora, ¿por qué se da esto de que hay el nivel 5 para los lantánidos? En el orbital D nada más toma un electrón y luego no toma el segundo electrón en D, ni el tercero en D, ni el cuarto ni el quinto. No llena D, sino que lo deja parcialmente con un electrón y luego empieza a llenar las 14 posiciones de F. Resulta que ese caso es análogo a lo que ocurre también en los actínidos. En el nivel 6, en el orbital D, un solo electrón, y a partir de ahí se empiezan a llenar las 14 posiciones de los orbitales F. Es como algo extraño. A ver, estos elementos son llamados de transición interna. Los del bloque F son transición interna. ¿Qué significa transición interna para los del F? Resulta que ellos, al tomar dos electrones en S del último nivel, aquí lo vemos, dos electrones de S del nivel 6 o dos electrones del nivel 7, ellos externamente muestran o se comportan en forma estable, pero se dice que son de transición porque ellos logran esta estabilidad en el nivel más alto a costa de que hay una transición de electrones desde los orbitales más internos, en este caso el orbital 5 y el orbital 4, o en este otro caso en el orbital 6 y el orbital F, de tal forma que el exterior es muy estable. Eso se llama transición: mover electrones desde niveles internos como el 5 y el 6 hasta el 7, para que el 7 esté completo y muestre estabilidad. Lo mismo en este caso, mover electrones desde el nivel 4 y 5 para que el nivel 6 esté completo y se muestre estable. Eso es algo análogo a lo que pasa con los elementos del bloque D. Allí la estabilidad la logran, la estabilidad externa se da en último nivel con los dos electrones S, mientras que el nivel interno, el penúltimo, no está totalmente lleno, sino parcialmente lleno. Hay una transferencia de electrones desde los niveles internos hacia el externo para darle estabilidad al elemento. Eso es lo que significa transición en el bloque D y transición interna en el bloque F.
Veamos algo bien interesante. El lantano, que es el elemento 57, en su configuración electrónica, dado que tiene un máximo coeficiente de 6 y tiene electrones en S, 2 electrones en S y 1 en 5D, el total de electrones es 3 y por lo tanto es un elemento del grupo 3B, porque tiene 3 electrones entre S y D y su periodo es 6. Verifiquemos. Perdón, ya lo verificamos cuando vimos el bloque D. Estoy trayendo este caso aquí para ver cómo se empiezan a originar los elementos del grupo F. El que le sigue es el serio, que tiene 58 electrones, y el praseodimio con 59. Ambos tienen configuración electrónica semejante en las capas externas, 6s2, 6s2, 5d1, 5d1, y como les dije ahora, no siguen llenando los orbitales D, sino que tratan de esa estabilidad en el último nivel, en el orbital S. Su parte externa es estable, son elementos que no son fáciles de reaccionar, pero las transiciones se dan acá, en D y en F. El D lo dejan parcialmente vacío, parcialmente copado, y empiezan a llenar el más interno, que es el F. Aquí, por ejemplo, el serio empieza a llenar la serie con F1, el praseodimio con F2, y así sucesivamente los 14 elementos que van en esa horizontal de los lantánidos hasta llegar al elemento 14 de esa hilera, que es el lutecio, y efectivamente ya él completa su orbital con 14 electrones, su orbital F, y sigue teniendo un electrón en D y sigue siendo estable externamente con 2 electrones en 6. Algo semejante ocurre con los elementos contiguos al actinio. Veamos. El actinio es el elemento número 89 y los últimos electrones están en 2 en S, 1 en D y su máximo nivel es 7. Por lo tanto es periodo 7 y grupo 3B. Aquí lo puede ver. 2 en S, 1 en D. El torio es el elemento que le sigue. Elemento número 90. Tiene prácticamente la misma configuración. 6S, 6P6, 6P6, 7S2, 7S2, 6D1, 6D1. Pero aquí el próximo electrón, en vez de acomodarlo en 6D para llegar a 6D2, empieza a llenar los orbitales F del nivel 5. Recuerden que esta configuración se obtiene mediante el diagrama de Moller. Y así sucesivamente los 14 elementos de esa hilera de los lantánidos van cada vez aumentando su número de electrones en F, mientras permanecen con un electrón en 6D. De tal forma que el último de esa hilera, el lutecio con 103 electrones, completa el orbital F hasta 14, todavía conservando el 6D1. Vamos con los elementos contiguos. El rutherfordio, que es el 104, es contiguo al torio en el periodo 7. Este 103, el laurencio
Rutherfordio 104, Laurencio 103. Una vez tiene 14 electrones en 5F, los electrones adicionales empiezan a acomodarlo en 6D. Ahora sí van a llenar 6D. Aquí completa 2 en D y es por lo tanto un elemento del grupo 4B. 2 en S, 2 en D. Pero ya completó su orbital 14. Dado que tiene esta configuración, es un elemento del grupo B. No es un lantánido ni un actínido. De forma semejante, para el elemento brumnio, el 105, sigue llenando su orbital D. Aquí ya completó 3 y por lo tanto es del 5B. 7S2, nivel 7 y 3 en el D, 2 más 3, 5, 5B. Esta es la secuencia de elementos después de que se completan las 14 hileras de lantánidos y de actínidos. Este caso específico es para los actínidos. En los lantánidos ocurre algo semejante. Mire, por ejemplo, el lutecio es el último elemento de esa hilera de 14 en los lantánidos. Y con un electrón adicional viene el hafnio con la misma configuración, semejante configuración, 6S2, 6S2, 5D1, aquí el próximo electrón empieza a llenar ya el orbital D. Lo curioso es que el primero llenó su nivel 4 con los 14 electrones de orbital F. Ya lo había llenado acá su antecesor, que era del un tipo de lantánido. Para este otro elemento, el tantalio 73, exactamente lo mismo, ya tiene el 4F 14 completo, fue llenado en la serie de los lantánidos y aquí es que apenas van a empezar a llenar el del nivel 5. Recuerde que aquí lo que importa es seguir el diagrama de Moller. Esto es incoherente si lo comparamos con el desarrollo del diagrama de Moller. De acuerdo al diagrama de Moller, primero se debe llenar los 5D antes de los 4F. Lo mismo para el caso de estos elementos posteriores a los actínidos. Primero se debe llenar los 6D antes que los 5F, pero por el fenómeno de transición interna será lo contrario. ¿Qué quiere decir tener transición? Transición es que electrones internos se transfieren a la capa externa. Por eso es que en el nivel 7 primero se llenan, ¿sí? Y luego se llena otro externo que es los F, y en lugar de llenar primero los D. Bueno chicos, esto ha sido todo, espero que lo hayan entendido. Nuevamente 1000 disculpas por el sonido, sigo trabajando con esto. La semana pasada estuve con Leo de Sistemas, estuvo trabajando pero no pudo culminar debido a la situación adversa que tuve en mi hogar. Voy a tratar de ver cómo se soluciona esto. Muchas gracias, que Dios los bendiga.